Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión número 5 del curso Costos y Presupuestos aplicando el software Delfin Express versión 2024. Antes de iniciar la sesión 5, vamos a realizar un breve repaso de los aspectos que hemos venido tocando para llegar ya a la parte de elaboración de presupuestos. Vamos a ver rápidamente las diapositivas que hemos venido de las clases que ya hemos desarrollado. A ver, a ver. Bien, comencemos con la sesión 1. En esa sesión, lo que hemos realizado, recordemos, es la instalación del software. Vimos algunas definiciones de costos y presupuestos, algunas definiciones importantes como son metrado, rendimiento, costo directo, costos indirectos, presupuesto, y vimos un aspecto importante del cálculo de la hora hombre. Básicamente, en la primera sesión vimos una parte introductoria a todo el curso. Luego, en la sesión 2 ya hemos tocado algunas definiciones más precisas eh, relacionadas al tema de análisis de precios unitarios. Vimos algunas definiciones de costo, de precio y de valor. Asimismo, vimos un esquema de análisis de precios unitarios estándar que nosotros vamos a emplear, o es un defecto, en su defecto, un esquema alterno, que también se podría llamar como un esquema estándar, porque muchas veces consideramos el tema de subcontrato o el tema de servicios. Luego vimos una introducción a presupuestos. Básicamente hablamos de un esquema que vamos a emplear dentro de la elaboración de un presupuesto de obra. Es ese esquema. También vimos el tema de rendimientos, un aspecto muy importante para poder elaborar nuestros análisis de costos unitarios. Vimos la parte del rendimiento por día, cómo calculamos la cantidad, cómo calculamos la cuadrilla, y resumíamos este aspecto en tres fórmulas básicas, ¿no? Que la cantidad de horas hombre, en ese tema de mano de obra, se maneja el tema de horas hombre. eh, la cuadrilla la cantidad de horas hombre es igual a la cuadrilla entre el rendimiento por 8, recordando que 8 es la jornada laboral, la jornada diaria. Luego teníamos una segunda fórmula, que es el rendimiento. Simplemente hemos invertido esa fórmula. Rendimiento viene a ser igual a la cuadrilla entre cantidad de horas hombre por 8 horas trabajadas. Del mismo modo, despejando esa fórmula, tenemos que cuadrilla es igual a cantidad de horas hombre por rendimiento entre 8 horas trabajadas. Vimos un pequeño ejemplo de cómo calcular para cierta categoría de mano de obra, que es capataz o operario. Y luego hemos pasado al aspecto de la interfaz del Delfin Express, que es lo que más nos interesa, aprender las herramientas y las funciones fundamentales para poder elaborar nuestros presupuestos. Porque si no conocemos las herramientas, nos vamos a entrampar
en qué paso continúa después del siguiente y no voy a poder desarrollar mi presupuesto. Entonces, vimos, nosotros vamos a trabajar básicamente en el módulo de presupuestos, vimos cómo acceder, vimos la ventana de inicio, vimos eh, herramienta por herramienta, cómo crear un costo unitario, luego cómo se administra el tema de las unidades, vimos el tema del listado de insumos, recordando que en esta ventana de inicio todo lo que creemos, modifiquemos o eliminemos va a ser netamente en la base de datos activa en la que estoy trabajando, porque todavía, recuerden, porque todavía no había ingresado a ningún proyecto en específico. Entonces, igual, estoy tocando el tema del diccionario, de los índices unificados, eso es a nivel de toda la base de datos. Vimos también cómo agregar proveedores, cómo agregar clientes, propietarios y cómo clasificar tipos de obra. Asimismo, vimos también el tema de encabezados y títulos, que básicamente eso también se podría realizar desde la base de datos y también lo podemos realizar desde ingresando a un presupuesto en específico. Luego, parámetros, vimos los parámetros generales, el tema de los porcentajes de gastos generales, utilidades, impuestos, etcétera, que era irrelevante hacer modificaciones aquí porque podríamos tener dentro de nuestra base de datos, podríamos tener diferentes tipos de proyectos y por ende estos porcentajes podrían ser variados, podrían ser variables. Vimos también el tema de la división política en la ubicación del proyecto y vimos un tema importante que era los parámetros de fierros y aceros en donde van configuradas los pesos nominales de cada elemento de acero. Luego vimos el tema de apariencia, que era ya un tema muy personal de gustos, y vimos el espacio de trabajo, recordando que teníamos un menú de opciones, una sección uno donde estaban las partidas, los metrados y los precios, una sección 2 donde se distribuye el presupuesto en recursos y en porcentajes. Luego tenemos el resumen del presupuesto o el conocido también como pie de presupuesto. En el lado derecho teníamos una sección que es el análisis de costos unitarios, pero que esto era una ventana activa, estaba en función de lo que yo seleccionara aquí a la izquierda. Luego tenemos unas ventanas dinámicas que se van a ir, que si activamos aquí alguna de esas opciones se va a ir cambiando en esta ventana de aquí, ¿no? El menú de opciones tenía muchas opciones importantes, como era guardar, imprimir los presupuestos, ventana de información y entre otros. Luego vimos un aspecto, bueno, esto creo que se lo voy a mostrar también más adelante. Vimos otro menú de opciones que tenemos a la parte superior izquierda y muestra un entorno BIM, muestra el diagrama GAN y muestra el resumen de presupuestos. Luego teníamos otra ventana de otro módulo que es el control y seguimiento de costos, que van a ser temas complementarios al final del curso. En la clase 4 lo que vimos fue el tema de bases de datos de Delfín Express. Les presenté e instalé dos herramientas muy importantes para el manejo de esas bases de datos, recordando que nos va a servir para poder hacer la importación de bases de datos existentes que yo pudiera tener, por ejemplo, del programa S10. ¿No? Si yo ya no quiero, si yo tengo ya una base de datos bien elaborada y tengo una información ya bien trabajada y solamente sería cuestión de actualizar precios o en todo caso suprimir partidas o modificar partidas, puedo hacer esta importación, traerme esa base de datos que he trabajado, esa base de datos que contiene un grupo de presupuestos que ya he trabajado en S10, traérmelo al Delfin Express. Entonces, con estas dos herramientas que tenemos que instalar, va a ser posible todo ese proceso, toda esa transición. Ahora, por ahí me escribían en interno
y me estaban solicitando que haga nuevamente todo este procedimiento. Lo vamos a hacer, sí, con lo que demore en la instalación, porque es importante saber qué mensajes me puede salir al momento de la instalación. Comúnmente, cuando instalamos cualquier tipo de software, componente, plugin, no nos aparecen las mismas opciones siempre. Muchos está en función de cómo está mi computadora configurada, de qué tipo de sistema operativo o de versión de sistema operativo estoy contando. Entonces, hay muchas cosas que se presentan, pero lo estándar casi siempre es lo que uno muestra, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería que yo les mencioné que hice una purga, hice una eliminación, mejor dicho, desinstalé mis SQL Server que aparecían en mis programas. Interesante porque ustedes van a poder ver cómo lo hago desde cero, ¿no? Desde cómo eliminar las bases de datos que se han creado, o mejor dicho, todos estos SQL Server que se han creado con un programa anterior o otros programas que ya no tengo en mi computadora, puedo instalar unos motores de SQL Server desde cero. Bien, y también les mostré algunos pasos de cómo crear una base de datos en blanco. Yo creo que esta parte sí amerita realizarla otra vez a tema de repaso porque esto les va a servir bastante para el tema de importar sus bases de datos. Yo voy a hacerlo en esta clase 5, pero quiero adicionar una diapositiva por aquí, resumiendo lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Así de una manera muy sencilla, para que no haya una confusión de términos. ¿Sí? ¿Ya? Obviamente estamos hablando del tema de la importación que vamos a hacer, ¿cierto? Aquí vamos a graficar unas formas para que me puedan entender. A ver, no, a ver, vamos a insertar. Acá está. Miren, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Quiero que quede claras esas definiciones. Vamos a agregar texto. A esta gráfica la vamos a llamar base de datos. Estamos hablando de base de datos en general, no estamos hablando de base de datos de qué programa me ha generado esta base de datos. Listo. Tengo base de datos. Vamos a poner el texto en blanco mejor. Ahí está. Tengo una base de datos y esa base de datos contiene un conjunto de presupuestos. O sea, contiene uno o más presupuestos. Por eso he puesto varias de esas acá. Ahora, lo que yo pretendo hacer en en el Delphi Express es lo siguiente. Vamos a hacerlo. Como esta base de datos contiene presupuestos, lo que yo lo que yo pretendo hacer es importar, o sea, traer esta base de datos. Vamos a hacerlo así. Y vamos a insertar otra forma. Así lo vamos a denominar. ¿Ese es el S10 o o es otro software?
Obviamente, el entorno del S10 es muy distinto al entorno que voy a trabajar aquí en Delphin Express. Por acá tenía mi símbolo, voy a mostrarlo por acá. Acá tengo mi Delphin Express. Los entornos son muy distintos. Ya, los entornos son muy distintos. Lo que yo necesito, esto obviamente va a ser muy parecido, ¿no? En esto podrían parecerse, ¿no? Vamos a achatar un poco esto. Sí, para que quepa en toda la diapositiva, toda la ventana de la diapositiva. Lo que yo pretendo es este proceso. Por aquí, por aquí. Lo que yo pretendo es importar, me falta espacio, ¿no? Vamos a reducirlo, creo que sí hay espacio para reducir. Sí, más o menos así. Lo que yo pretendo es importar. Ah, vamos a ponerlo por acá. Este proceso de importar, vamos a hacerlo algo así. Vamos a cambiarle, y este es plomo, el S del S10, ¿no? Ahí está. Lo que yo pretendo es hacer este proceso, traerme esa base de datos que contiene presupuestos del S10 o de cualquier otro software. Lo más común es con el S10. Y que en este proceso de importar en mi nueva base de datos del Delphi, yo puedo agregar estos presupuestos en plomo, que son del S10, a mi lista de presupuestos que ya tengo del Delphi Express. Eso es fundamentalmente lo que yo necesito realizar, este proceso, este salto. Parece muy sencillo, parece muy sencillo. No, y yo lo copio acá y acá lo leo. No, no es tan sencillo como parece. Para eso necesitamos los que les puse acá. Necesito cargar el motor del SQL Server. ¿Cuál es el motor del SQL Server? Lo voy a abrir por acá. Mire, SQL Server. Este de acá, SQL Server 2022. Ese es el motor. Ese es el motor. Ese motor, ¿qué es el motor de SQL Server? El motor de SQL Server me permite administrar las bases de datos y ponerlas en un estado de ejecución o detención, o mejor dicho, administra las bases de datos, las ejecuta o las detiene. Ese es el motor del SQL Server. Perfecto. Y el otro que es el administrador de base de datos del MSQL Server Management Studio. Este es el administrador, el que administra. A ver, ¿cuál es la diferencia? El otro solamente me ejecuta y me detiene. Pero el SQL Server Management Studio hace lo siguiente. Me permite, es como una especie de puente, me va a permitir restaurar una base de datos que tengo por ahí guardada. ¿Ya? Y
mediante un servidor, obviamente, ¿no? El servidor es la misma computadora. Me va a permitir restaurar una base de datos, como las que he hecho acá. Acá tengo una, dos, tres, cuatro bases de datos restauradas. Puedo restaurar más bases de datos. Vimos en la clase pasada que queríamos hacer todo de golpe, pero era recomendable hacer uno por uno, ¿no? Vamos a buscar mi base de datos. Recordemos que esa base de datos la tengo en la carpeta del curso acá. Base de datos S2K. Voy a poner esa que dice Milgar o esta que dice Municipalidad. Vamos a ubicarla primero. Me voy a la carpeta del curso de Delfin Express. Cursos a distancia. Esta no es Delfin 2024. Todos los archivos. Acá se dice Municipalidad. Le digo OK. Le digo OK. Y ya está. Y ya está OK. Voy a regresar al administrador. Vamos a ver que termine. A ver. Acá está el progreso. Todavía está progreso. Y ahora sí, ya aceptó. Aquí está la base de datos. He restaurado esa base de datos que está guardada. Y contiene un montón de información de los proyectos que contienen esa base de datos. Ya, ya recordando esta definición. La base de datos contiene un conjunto de presupuestos. Podría ser uno solo, podrían ser dos, 10, etcétera. Es lo que acaba de hacer el administrador del SQL Server. Restaurar. Obviamente, esta conexión ya está realizada al momento que inicié la sesión. Entonces, automáticamente el motor de SQL Server las pone en marcha, ¿ya? Para que funcione. Ahora, estas dos herramientas son herramientas gratuitas y confiables. Herramientas que se encuentran en la página de Microsoft, como ustedes pueden ver. Entonces, instalarlas en su equipo no va a generar ningún daño, no va a generar ningún error o falla. Son herramientas confiables porque son de la página de Microsoft, del creador. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar mis SQL Server, tanto el motor como mi administrador, y vamos a hacer ese procedimiento que les dejé grabado en la clase pasada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que vean cómo se hace desde cero, porque yo les mostré la instalación, pero no les mostré cómo desinstalar. Entonces vamos a dejarlo esta diapositiva ahí. Si por ahí me preguntan, ¿necesito apagar el motor para desinstalar? De preferencia sí, ¿ya? Entonces vamos a entrar al motor, y lo que está en ejecución, que es running, le decimos stop. Y el servicio de ejecución lo va a detener hasta que yo le diga otra vez que vuelva a correr. Ahora, en este punto, si yo estoy stop y no desinstalo nada y quiero ejecutar una base de datos, digamos, si tengo ese 10 o quiero importarlo del Delphi al Delphi, no va a ser posible porque todo eso está detenido. Todo este proceso está detenido. Yo lo estoy deteniendo para poder desinstalar. Me voy a ir al panel de control, desinstalar un programa. Va a tomar su tiempo, pero sería bueno que lo hagan desde cero. Que limpien todo lo que ya tienen, porque me han comentado que por ahí se les ha generado un error. Podría ser que se les haya generado algún error, considerando que ya tenían por ahí un SQL de otra versión. Entonces, la intención es esta, ¿no? Borrar todo desde cero. Por ejemplo, acá dice Browser for SQL Server. Lo voy a borrar al final. Acá tengo, por ejemplo, dice, miren, miren lo que está instalado en mi máquina. Tengo el administrador del SQL Server y tengo el motor. Se ha generado un motor 2022, 2022, 2019. Todos estos todo lo que diga SQL Server lo voy a desinstalar para que tengan una instalación limpia. Es lo que quiero mostrarles. Si ustedes tienen más, si por ahí tienen un SQL 2015, es porque tenían instalado en algún momento el S10. Repito, si por ahí tienen uno que dice Microsoft SQL Server 2015, es porque tenían instalado en algún momento
el S10. Ustedes instalaron el S10, pero no desinstalaron ese motor. Ese motor se quedó ahí. Ya, pues vamos a eliminar el SQL Server. Si instalamos uno por uno. Ok, remove. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien. Next. Ya nos faltó marcar esto. Listo. Esperamos un momento. Remove. Ejecución en acción, removiendo aplicaciones, componentes, etcétera, ¿no? Todo lo que se haya generado ahí. No me preocupo por las bases de datos porque yo las tengo guardadas en otra carpeta. Solamente ahí yo las he restaurado. Ojo, no las he movido. He restaurado el funcionamiento de esa base de datos, ¿no? Para que se pueda ejecutar en el motor. Como podrán ver, este proceso de remover o desinstalar es un proceso grande porque yo ya había cargado 4 bases de datos. Imagínense cuando desinstalé todas las otras versiones antiguas, había más documentos, más archivos, ¿no? Ahora, si usted no trabaja con ningún programa que genere base de datos, tienen ahí una opción para desinstalar programas o aplicativos que generan, ocupan bastante espacio, ¿no? Pero deben tener instalado, no me queda duda que deben tener instalado alguna versión de SQL Server. Algún programa si utiliza, por ejemplo, en Microsoft, en lo que es Office, eh, creo que hay un programa que utiliza base de datos y genera una de esas instalaciones automáticamente. Sin que usted haya instalado SQL Server, genera esa instalación. Bueno, me dice que ya ha sido desinstalado con éxito. Le voy a decir close, que se borró. He generado otro SQL Server 2019 en inglés, porque seguramente hay un componente que está en inglés que no está en el español, ¿no? Le decimos que sí, este va a ser un poco más rápido, porque solo son algunos componentes. Mientras se desinstala, ahorita vamos a ver mejor la diapositiva, que termine, que visualicen bien la ventana, cómo se desinstala. Listo. Y ya está terminando la desinstalación de este componente.
Puede ocurrir, no vayan a pensar que hay un error, porque el que yo he instalado es el 2022, pero me ha instalado componentes del 19, ¿no? Ese OLED TV driver también lo desinstalo, y estos son componentes que desinstalan más rápido. El que demoró más fue el SQL Server, el motor en sí. Y voy ahora a desinstalar el Management Studio, o sea, el administrador de SQL Server. Desinstalar. Y eso también se va a tomar más o menos un tiempo. Había un proceso manual que se realizaba antes eh, con el S10, ¿no? O sea, entre el motor y el administrador, había un proceso manual que se realizaba. No, ahora se conectan automáticamente. Automáticamente se reconocen, ¿no? Muy aparte por la versión. Obviamente, si por ahí tienen la duda de que esto afecte a algún otro software, cuando ejecuten el otro software les va a decir que falta un componente, por ejemplo, el del Visual C, etcétera, se va a actualizar. No va a haber ningún problema. ¿Listo? Close. Miren, fíjense, en M no tengo ninguno que diga SQL Server. Voy a buscarlo por acá. Acá tengo uno que dice Microsoft escritor de SQL Server. No me parece la fecha, pero vamos a ver si actualizamos eso otra vez. Panel de control, desinstalar un programa. Vamos a buscar todo lo que diga SQL Server. Este de acá lo vamos a quitar porque es un componente nada más. Listo. Busquemos otro SQL. Acá está. Este de aquí. Listo. Y ese de acá que se ha generado, pues instalamos igual. Ahora sí no tengo ningún programa o aplicativo o plugin que sea o esté relacionado con SQL Server, como pueden ver. No tengo ni uno, ninguno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto y voy a instalar, en primer lugar, voy a instalar el motor. Me voy a este link, me va a llevar a la página de Microsoft y lo que voy a hacer es ubicarlo aquí. Voy a instalar el Express. Download ahora. A ver, vamos a ver qué pasó. Está descargando. Ahí está. Ya descargó. Aquí no tengo que hacer más nada que eso. Voy a cerrar ese navegador y ejecuto, di derecho, ejecutar como administrador. Selecciono un tipo de instalación básico. Sí, aceptamos. En esa carpeta de instalación, instalamos y esperamos que primero descargue todo el paquete de la instalación, luego proceda con la instalación. Como les digo, no tengan ningún problema de ejecutar esto porque es confiable, porque lo hemos descargado en la página de Microsoft. Vamos a esperar que adquiera los archivos de instalación para que haga todo el procedimiento.
En este punto ya comenzó con la instalación de todos los componentes. Lo voy a dejar en esa pantalla hasta que culmine la instalación. Voy a silenciar mi audio y cuando pase a un siguiente proceso o un siguiente paso, voy a dar algunas indicaciones. Pero mientras voy a estar con esa ventana activa de la instalación para que vean cómo se produce toda la instalación tal cual.
Bien, la instalación del motor SQL Server ha culminado. Ahora me está pidiendo que instale el SSMS, que vendría a ser el SQL Server Management Studio. Pero como no lo he desinstalado, voy a decir a instalar. Me va a mandar a la página seguramente de descargar el Management Studio y es correcta esa misma página. Vamos a verificarla. Miren, miren, aquí vamos a hacer clic aquí. A ver, o copiemos este vínculo y lo vamos a abrir acá al costado. Van a ver que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces me voy a quedar con esa página a la que me envió el mismo instalador y voy a instalar, dice acá, descarga. Yo voy a cerrar de nuevo. Quiero que vean, instalar SSMS. Me mandan la página y lo primero que tengo que hacer aquí es bajar un poco y acá dice descargar SSMS. Descarga gratuita de SQL Server Management Studio, iniciales. Listo, está desinstalando. Vamos a ver aquí. Ahí está, todavía está acá en progreso. Vamos a esperar. Esto lo vamos a minimizar un rato. Y aquí vamos a esperar que termine de la descarga. ¿Ya? Aquí está el progreso. Se puede visualizar aquí en la parte inferior. Bien, terminó la descarga, ¿no? Entonces lo que prosigue es que yo abra el programa clic derecho, ejecutar como administrador y comience a instalar los componentes del administrador de SQL Server. Le digo install y voy a esperar que haga la descarga de todo el paquete y proceda con la instalación. De igual manera, voy a dejar esta ventana activa hasta que culmine la instalación o hasta que me mande a un proceso siguiente y voy a silenciar mi audio para que ustedes puedan visualizar cómo se produce la instalación de principio a fin.
Como podemos visualizar, se ha completado la instalación del administrador de SQL Server. Le vamos a decir close y al otro también le vamos a decir cerrar. Sí. Miren, fíjense que acá tiene una opción de conectarse ahora, pero lo vamos a hacer nosotros desde los pasos que les voy a indicar. Listo. Cerramos hasta aquí. Cerramos este. Ya. Yo les he dejado en la diapositiva cómo hacer la conexión. En primer lugar, vamos a abrir el Management Studio, el administrador. Pero lo he abierto y, a ver, espero que no me diga que tengo restricciones porque no lo he abierto como administrador. De preferencia, lo vamos a abrir como administrador. Vamos a cerrar otra vez. Aquí, y derecho, ejecutar como administrador. Ya está. Miren, me aparece un nombre de servidor. Si ustedes van a hacer eso por primera vez, les va a aparecer de repente algo así. No les va a aparecer un nombre de servidor. ¿Dónde encuentro el nombre de mi servidor? Lo voy a encontrar en el Delphin. Voy a abrir Delphin Express, elaboración de presupuestos. Está inicializando. Voy a entrar a cambiar base de datos y voy a poner acá SQL Server. Todavía no está ejecutado, me dice. A ver, vamos a empezar de nuevo. Vamos a cerrar el SQL Server, ¿ya? Necesito el nombre del administrador, del servidor, ¿cierto? Primero voy a verificar si el motor, como yo lo desinstalé y lo detuve, voy a ver si está instalado detenido. Y no, está instalado ejecutado, ¿no? Es automáticamente es ejecutado. Bien, entonces vamos a abrir primero el Delphin Express. Ahí está el nombre del servidor. A ver, lo que yo debería hacer aquí es reiniciar mi computadora y volver a empezar, ¿no? Todo, abrir todo desde cero. Pero ¿qué ocurre si reinicio mi computadora? Voy a cerrar la sesión de la clase. Vamos a ingresar base de datos. A ver, iniciemos. A ver, ratito. Vamos a iniciar acá. Está conectando la base de datos. Y si vamos a entrar ahí con esa base de datos. Ustedes se preguntarán por qué está un poco lento. Es que yo he inicializado, obviamente, la base de datos, ¿no? Por eso es que me aparece, está refrescando todo esto. A ver, ratito, esto no. Vamos a ver, perfil. Hay otro lugar donde también puedo ver mi base de datos. Vamos a ver una lista acá. Obteniendo lista de servidores. Vamos a esperar que me muestre la lista de servidores. No hay disponible. Abrimos el SQL Server. Vamos a esperar que me actualice si hay una lista disponible de servidores.
A ver, todavía no he actualizado, ¿no? Aún necesito, no me sale el nombre del servidor. Vamos mejor a hacer un pequeño receso de la sesión. Lo voy a cerrar en 7 en punto. Voy a reiniciar mi computadora y luego reinicio la sesión porque necesito que actualice los componentes. ¿Correcto?